Quiero invitarle a que nos pueda acompañar a la carta a los Efesios capítulo 6 y podamos leer en el versículo 19 la poderosa palabra del Señor. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Pedimos, Señor, que nos cubras con tu gracia, favor y misericordia, que en medio de todas las cosas podamos ver tu preciosa mano, y que hoy, Señor, hables con claridad como siempre lo hablas a nosotros, que tengamos mente, corazón, oídos dispuestos para escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en medio de nosotros. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas pueda apuntar esta palabra denuedo. El denuedo nos habla, y es una palabra que usa el apóstol Pablo en la presentación, no solo en Efesios, sino en diferentes cartas. Hace un abordaje con esta palabra. Esta palabra significa parresía. En el griego es la palabra parresía. Y la parresía significa confianza, valentía para hablar, libertad de expresión, franqueza, lenguaje sin reservas. Digamos que pudiéramos enmarcarle en decir todo, en hablar sin reservas. Es la cualidad de no ocultar nada, sino que se abre su corazón y mente completamente a través de la utilización de un discurso. Esta palabra tiene un origen en Grecia, sobre todo en la democracia ateniense. El contexto en el cual se desarrolla la parresía es ciudadanos hablando en una asamblea o en una iglesia. La asamblea, donde tenían derecho a decir lo que se piensa sin importar el rango del interlocutor. Entonces la parresía creció en ese aspecto, digamos, de la democracia ateniense, donde todos tenían la posibilidad de hablar, no importaba el rango y no se hacía como esa discriminación. Esto llevaba unos riesgos y unas consecuencias. Lógicamente, decir todo lo que usted piensa, lo que usted tiene sin filtros, pues tiene consecuencias. En esa época las tenía: la muerte, el exilio, y otras formas de lucha que siempre han acompañado, digamos, el estamento visto desde la democracia. Pero había una virtud en la parresía, porque no todo es malo, sino que se vinculaba mucho con la valentía y la sinceridad moral, porque no todos eran valientes para decir lo que pensaban en una asamblea o en una iglesia. No todos son valientes. Hay muchas personas que son valientes en otros escenarios, pero cuando se les empuja a este escenario, ya la valentía empieza a escasear. Ya no se tiene valentía de la misma forma y de la misma manera. Entonces, aquí hay un desarrollo que Pablo trae esta palabra, la parresía, que se traduce en la Reina Valera como denuedo, y lo trae a un escenario espiritual, lo saca un poco del mero escenario democrático, y bajo el conocimiento que las personas tienen de la parresía, lo lleva también al escenario espiritual, y no solo lo presenta como un derecho civil, porque la parresía era el derecho que tenían todos los ciudadanos que estaban y pertenecían a la democracia en Atenas, sino no lo plantea solo como ese derecho civil, sino aquí nos hace la presentación como ese don que viene del Espíritu Santo, que se otorga al creyente y que lo capacita para testificar.
Y esto es importante entenderlo y quiero repetírselo. Pablo hace una transición de la parresía democrática, donde cada persona puede hablar según su interpretación, según la perspectiva que tiene para ver las cosas. Entonces digamos que la parresía le da el derecho para poder exponer su punto de vista, pero Pablo hace una transición de la parresía del escenario democrático bajo la visión humana y nos presenta una parresía bajo un don que el Espíritu Santo otorga al creyente para testificar. Y esta connotación es importante que nosotros la podamos entender, porque el denuedo sí es la valentía para hablar, es la capacidad de poder hablar, pero Pablo lo presenta no simplemente como el deseo humano de defender una causa justa, noble, una causa en la que se cree, una perspectiva que se está viendo, sino lo ve como ese don que viene del Espíritu Santo, que recibe el creyente y entonces le da la fortaleza para que pueda testificar. Esta misma parresía aparece en Hechos capítulo 4 versículo 13, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, y los que están en el concilio, en la iglesia, ven el denuedo de Pedro y de Juan. El denuedo es esa forma en la que hablan, que ellos mismos juzgan, estos son pescadores porque hablan de esa forma. Tienen una forma de hablar muy particular. Entonces, esa misma parresía, ese mismo derecho que están ejerciendo ellos allá, Pablo lo está interpretando, que es un don que viene de parte del Espíritu Santo, y entonces le da la confianza al creyente, le da las herramientas para que pueda hablar y ser un fiel testigo de la palabra del Señor. Y ese testigo que ha sido no solo para hablar, sino también que ha sido transformado. Y esto es importante entender. Si no hemos sido transformados, a veces nos es difícil testificar por eso, porque pensamos que no tenemos que decir. Y ese es un engaño que ha crecido y ha venido a nuestra mente para atar nuestra vida. Muchas veces pensamos que pero yo qué tengo que decir. A veces pensamos que solo los que tienen testimonio para hablar son aquellos que han tenido que pasar por situaciones difíciles. Yo viví un tiempo esa confrontación. Pensaba, pero yo qué tengo que decir. Yo no estuve en drogas, en alcoholismo. Los testimonios que escucho siempre son de esos. El Señor me rescató de allá, pero yo qué tengo que decir. Y eso también a veces a uno lo achanta, porque uno no tiene el gran testimonio aparentemente bajo el juicio personal. Pero un día el Señor me enseñaba que sí tengo un testimonio para contar. Y hay un testimonio también poderoso. No tuviste que ir allá para aprender y entender el camino de la salvación. Hay personas que tal vez han tenido por circunstancias que ir, como el hijo pródigo, a muchas cosas para volver y retornar al Padre. Pero tal vez tú no tuviste que ir allá. Y eso no quiere decir que no tengas un testimonio poderoso. Sí hay un testimonio poderoso. Y es, no necesité ir hasta allá para ser rescatado. Pero también nos pone en un peligro, y es muchas veces creernos, porque no hicimos eso, más merecedores de la gracia de Dios. Y eso no es bueno y no debemos permitirlo en nosotros. El hecho de que no hayas pasado por situaciones adversas difíciles no quiere decir que tengas una gracia mayor o un respaldo mayor que otros, no. Es que Dios en su infinito amor, favor y misericordia tal vez no lo ha permitido porque te ama y ha querido guardar tu vida porque tiene un propósito y espera que tú y yo lo entendamos. Pablo escribe a los Efesios estando preso en Roma. Y en el verso 20 se describe como un embajador en cadenas. Y aquí hay una ironía en medio de esta situación.
porque físicamente está encadenado a un soldado romano. Espiritualmente su boca no está atada, pero necesita valentía sobrenatural para hablar. La petición que hace Pablo es una petición legítima. No pide ser liberado de la prisión. No dice oren por mí para que mi juicio se acelere, sino pide que Dios le dé denuedo para hablar, para compartir la palabra del Señor. Entonces la parresía no es mera autoconfianza. Pablo no entiende y no se siente y no se ve mayor capacitado que cualquier creyente, o más capacitado que cualquier creyente para hablar de Dios porque ha recibido mayores revelaciones. No, Pablo quiere dilucidar eso. No quiere confiar en sus propios conocimientos, en su propia fuerza, sino siempre quiere estar dependiente de Dios. Y por eso piden que oren por él. Y específicamente marca la necesidad de su oración para que él pueda hablar con denuedo, para que no sea su interpretación humana, sino sea siempre el Espíritu Santo el que guíe sus palabras. Y aquí hay una confrontación. La parresía era hablar de la interpretación de lo que yo veo, como veo los hechos que ocurren a mi alrededor. La parresía se hacía un juicio según como yo puedo entenderlo, para bien o para mal. Puedo ver que es bueno o puedo ver que no es bueno. Y puedo interpretar los hechos a la luz de mis temores, a la luz de los beneficios que pueda haber, y entonces decir algo. Pero aquí Pablo supedita esa libertad para hablar, esa libertad de expresión, a que seamos guiados por el Espíritu Santo, y esto es algo precioso, y esto es algo poderoso, que como cristianos, como hijos de Dios tenemos que entender. Porque la claridad para hablar y testificar de Dios no está supeditado solo al conocimiento humano, sino a la gracia que recibimos de parte del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso todos los creyentes podemos ser testigos, podemos testificar del poder transformador del Evangelio que hemos recibido. Y porque es importante el ejercicio aún pedagógico que Pablo está haciendo con los efesios y que también lo traduce y nos lo coloca a nosotros. Porque Pablo no dice, es que para testificar tienes que haber pasado por el proceso que yo pasé. Se necesita pasar por esto, hacer por esto. No, Pablo dice, necesito hablar con denuedo, necesito hablar, tener la libertad de expresión, pero no bajo los criterios humanos, sino bajo la gracia y el poder que hay en el Espíritu Santo que actúa sobre mi vida. Y les pido que oren para que eso sea abundante en mí, para que las situaciones y circunstancias que estoy viviendo no me impidan ser testigo, testificar y hablar de lo que es importante y trascendental para las vidas de las personas, y es la presentación del Evangelio. ¿Cuántas veces las circunstancias que nos rodean han dañado nuestro testificar? ¿Cuántas veces hemos permitido que las situaciones que vienen a nosotros dañen nuestro ser testigos fieles? Hoy necesitamos reflexionarlo. La enfermedad, tal vez la situación económica, tal vez aún la depresión, todas las cosas que vienen están dañando tu testimonio, tu testificar. Pablo está preso, no imaginariamente, sino preso.
y pide que oren por él para que el estar preso no condicione también su labor y su testificar, su parresía. ¿Por qué? Porque para el mundo esto va a ser contradictorio. Que un preso hable de libertad, que un enfermo hable de sanidad, que alguien que está enfrentando la depresión hable de esperanza, que alguien que camina por el valle de la sombra y de la muerte hable de vida. ¿Quién puede hacer que nosotros podamos con tal seguridad y confianza hablar de ello? Sino solo el Espíritu Santo, actuando en nuestra vida y dándonos a entender que el Evangelio no está preso, que el Evangelio no está sin presupuesto, que el Evangelio, la gracia de Dios no está supeditada a las situaciones que vivo. Y esto no quiere decir que no es importante lo que vivo para el Señor, sino al contrario, el Señor conoce. Y hay una reflexión preciosa que hace el Señor Jesús. Dice, las aves del campo, aún los animales, ellos confían en que el Señor va a proveer para ellos. ¿Cuánto más? Si Dios provee para ellos, ¿cuánto más para ustedes, que son sus hijos? Si los padres terrenales dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos lo podrá hacer por ti? Hoy quiero invitarte a que usemos nuestra libertad para hablar, para expresarnos, no como una ocasión para caer y para que seamos enredados en muchas cosas, sino la ocasión para ser testigos fieles del poder de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo, un capítulo atrás, nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a la libertad. Y reflexiona, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y esto es precioso. A libertad has sido llamado, mujer, varón, joven, a libertad has sido llamado. Pero no uses tu libertad. No uses el denuedo, la libertad de expresión, la parresía, como una ocasión para que tu carne tome ventaja en tu vida, como una ocasión para que caigas. No la uses para eso. Y entonces ahora en nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Necesitamos aprender a hablar. Necesitamos aprender a decir las cosas. Nuestra parresía desde la perspectiva humana nos lleva a decir las cosas sin filtro. No, es que esto es lo que veo y esta es mi opinión y vale. Esa es la parresía humana. Pero la parresía como cristianos que nos presenta el desafío el apóstol Pablo es, Señor, enséñame a hablar. Yo quiero hablar como tú lo harías. Mis palabras pueden herir, pero tus palabras pueden corregir, instruir. Tus palabras a través mío pueden quebrantar la roca, quebrantar el corazón duro. Que hoy Dios nos dé la oportunidad de que nuestras palabras no sean la parresía democrática de solo decir lo que yo pienso como yo pienso, sino la parresía espiritual, entendida como voy a hablar con denuedo, con fortaleza, pero no serán mis palabras, sino serán tus palabras. Serás tú, Espíritu Santo, actuando a través mío. Eso es lo que queremos. Eso es lo que yo quiero. En un mundo tan convulsionado como el que estamos hoy,
La libertad de expresión, sujeta al Espíritu Santo, marca la diferencia. Porque ya no es la palabra áspera que hace subir el furor, sino es la respuesta blanda, calmada, pero no quiere decir que no tenga autoridad. La blanda respuesta que quita la ira, que derriba los argumentos. Necesitamos orar al Señor y pedir que nos ayude, que con su gracia nos cubra. ¿Cómo hablas? ¿Te da miedo hablar? El Señor quiere poner en ti ese denuedo. Ora por otros y ora por ti. Oremos los unos por los otros para tener denuedo, para hablar con denuedo y para que el mensaje sea transformador, el mensaje sea liberador. Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos entender la gracia de Dios actuando en nuestra vida y en nuestro corazón. Que hoy sea la oportunidad para decirle: Señor, ayúdanos. ¿Qué tal si oramos al Señor? ¿Qué tal si le pedimos al Espíritu Santo que nos use? Ya no es responsabilidad de unos pocos. Pablo no dice: solo los que han estudiado como yo, los que conocen, necesitan el denuedo. No. Como cristianos, todos necesitamos el denuedo, la parresía, la libertad para hablar. Pero no según nuestra interpretación, sino según lo que el Espíritu nos guía para hablar. No cierres tus labios, no tengas temor. El Señor te va a respaldar. Habla, testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes un testimonio, una historia que contar. No te mires inferior a otros. No pienses que tu testimonio es de quinta. No, es tan valioso como aquel que también ha tenido que sufrir mucho para encontrar el camino. Tu testimonio también vale. Con humildad, mira la gracia de Dios. Que tu entendimiento, mi entendimiento sea abierto para entender la gracia de Dios. Y que se quite de nosotros ese pensamiento que tal vez necesitamos ir a probar para ser rescatados. Y ahí sí, tener algo que contar. No, tienes una gran historia que contar. Padre, hoy oramos a ti para que nos ayudes. Señor, perdónanos si hemos sido imprudentes al usar el denuedo, la libertad, la parresía que tenemos. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos hablado como debemos hablar. Lo hemos hecho tal vez en nuestras fuerzas para forzar el cambio y nos hemos olvidado de lo importante que es el Espíritu Santo que has enviado a nosotros, con el cual hemos sido sellados. Espíritu Santo, usa nuestras palabras, que no sean palabras vacías, sino guiadas por ti. Espíritu Santo, quita el miedo y el temor de nosotros. Señor, nos intenta cubrir un miedo, porque vienen a nosotros ataques. Te van a decir: te vas a quedar solo. Si oras y no funciona, se van a reír de ti, vas a ser el hazme reír. Señor, otros tienen teologías, teorías, cosas que no son verdad, pero las defienden con ahínco y no dan pasos atrás. Y nosotros tenemos la verdad transformadora y muchas veces no avanzamos y nos dejamos ir afuera. Señor, pedimos que nos ayudes. Padre Celestial, pedimos
que nos cubras con tu gracia. Señor, ayúdanos. Señor, clamamos a ti para que nos fortalezcas. Señor, clamamos a ti porque te necesitamos. Ven a nuestras vidas y a nuestros corazones. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, límpianos. Quita de nosotros malentender de la libertad. Señor, que entendamos que nuestra libertad no sea una ocasión para la carne. La libertad a la que hemos sido llamados no sea la oportunidad de seguir y no corregir nuestra vida, sino de ser corregidos y ser direccionados como tú lo deseas. Padre, libera nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Espíritu Santo, que tú tengas el control de nosotros y nos ayudes y nos saques en victoria y en bendición. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestro caminar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El denuedo, la libertad para hablar, no sea una ocasión para la carne, sino una ocasión para dar gloria al Señor. Habla con valentía, vence el temor. Si las cosas no salen bien, no se estrese. A veces no todo sale bien a la primera vez. Cuando aprendiste a caminar, ¿cuántas veces te caíste? Y no por eso dejaste de intentarlo. Intentémoslo. Demos pasos de fe. Que Dios bendiga su vida. Nos encontramos en nuestro siguiente espacio que tendremos. Señor le fortalezca y le bendiga. La mano preciosa de Dios esté con usted. Que en cada lugar a donde usted vaya vea el respaldo precioso de Dios en su vida y en su corazón. Vea cómo Dios obra, cómo Dios le bendice y el Señor le respalda. Dios le guarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectado en este tiempo precioso que Dios nos da. Bendiciones para todos.